La función lineal. Forma de la función. La función lineal se define como f de x es igual a m por x, donde m es el valor de la pendiente, y si m es mayor a 0, la función es creciente en todo su dominio, y si m es menor a 0, la función decrece en todo su dominio. Esta función también posee puntos de cortes. Punto de corte con el eje x, debemos hacer f de x igual a 0. Y esto nos da como resultado 0,0, es decir, el origen. Punto de corte con el eje y, hacemos lo opuesto, x igual 0, y también nos da el origen. El dominio de esta función son todos los números reales y el recorrido también son todos los números reales. La característica principal de la función lineal es que ésta pasa por el origen. Pues bien, aquí hemos definido la función lineal. Función afín. También es una línea recta. La forma de la función es f de x es igual a mx más n, donde m es la pendiente, n es el coeficiente de posición. Si m es mayor a 0, la gráfica se comporta de esta manera y es creciente en todo su dominio. Si m es menor a 0, la gráfica decrece y es decreciente en todo su dominio. Puntos de corte. Punto de corte con el eje x, hacemos f de x igual 0. Punto de corte con el eje y, hacemos x igual 0 y tenemos en este caso el punto 0,n, es decir, el n, recordemos que es el coeficiente de posición. Por lo tanto, nos indica el punto de corte con el eje, en este caso, y. Dominio de esta función son todos los números reales. Recorrido de esta función también son todos los números reales. La función afín, en comparación con la función lineal, esta no pasa por el origen. Por lo tanto, para hacer la diferencia entre la función lineal, que pasa por el origen, en el caso de la afín, no pasa por el origen. Siguiente función, función identidad. La función identidad también es una línea recta y se define de la siguiente forma. F de x es igual a x. El x tiene un número neutro que se lo está multiplicando, que es la pendiente, que en este caso es 1. Para la función identidad, la pendiente es 1. Y si es 1, tiene esta forma y crece en todo su dominio. Y si es menos 1, decrece, tiene esta forma y es decreciente en todo su dominio. También posee punto de corte con los ejes cartesianos. Punto de corte con el eje x es el origen, punto de corte con el eje y también es el origen. El dominio de la función son todos los números reales y el recorrido de esta función son todos los números reales. Por tanto, la función identidad, si la graficáramos, sería lo siguiente. Este es el eje x o eje de las abscisas. Este es el eje y o eje de las ordenadas. Si hacemos una tablita de valores, xy, cuando x vale 0, y va a valer 0, o f de x vale 0, cuando x vale 1, y también va a valer 1. Por eso se llama identidad. El dominio es igual al recorrido. Si x vale 2, y también vale 2. Por lo tanto, al graficarlo sería 1 para x, 1 para y. 0 para 0, 0 y 0, 2 para x y 2 para y. Basta con colocar un par de puntos para poder graficar. Posteriormente trazamos la gráfica y esta es la función identidad. Esto es identidad cuando f de x, en este caso es 1, positivo. Si fuese menos 1, la gráfica sería en este sentido, decreciente. Siguiente función, función constante. La función constante tiene la siguiente forma. F de x es igual a c, con c un valor constante y pertenece a los números reales. En este caso la pendiente es 0 para la función constante. Punto de corte con el eje x no tiene. Punto de corte con el eje y es la coordenada 0,c. Dominio de esta función son todos los números reales y el recorrido es el valor de c. Pues bien, a continuación desarrollaremos algunos ejemplos de las funciones de modelos lineales que hemos describido.
En el ejemplo número 1 tenemos dos funciones, f de x igual a 2x y f de x es igual a menos 2. Acá tenemos que completar los siguientes parámetros para ambas funciones. Vamos a partir con la primera función, que es f de x igual a 2x. Tipo de función, en este caso el tipo de función corresponde a una función de tipo lineal, pues tiene la forma de f de x es igual a mx. Por lo tanto, el tipo de función es lineal. Es una función lineal. Punto de corte con el eje x, sabemos que en la función lineal el punto de corte con el eje x es la coordenada 0,0, porque pasa por el origen. Punto de corte con el eje y también 0, 0, pasa por el origen. El dominio de la función lineal son todos los números reales. El recorrido de la función lineal también son todos los números reales. Ecuación principal. Muchas veces se nos pide la ecuación principal y la ecuación general. La ecuación principal es simplemente la ecuación, en este caso, dada y despejada y. Por lo tanto, recordemos que f de x es lo mismo que y es igual a 2x. Es decir, la ecuación principal es el y despejado. En este caso ya está despejado. Esa es la ecuación principal. Ecuación general siempre se compara con 0. Y la ecuación general la obtenemos, ¿cierto?, de la ecuación principal. Es decir, en este caso, dejándolo igualada a 0. Y nos conviene pasar el y a este lado de la ecuación para que el x quede positivo. Queda 2x menos y igual 0. Por lo tanto, esta es la ecuación general. La ecuación principal, reitero, es despejando y. La ecuación general es igualando a 0. Y generalmente se deja el x positivo. Pero también puede quedar negativo el x, no hay problema. Pero siempre comparándola con 0. La pendiente. El valor de la pendiente lo obtenemos siempre de la ecuación principal. Y es el coeficiente, un número que multiplica x. Por lo tanto, vamos a la ecuación principal que está acá. Y la pendiente es 2. Por lo tanto, el valor de la pendiente es 2. Gráfica, en este caso, la gráfica de la función 2, f de x igual a 2x o y igual a 2x, va a ser la siguiente. Tenemos que identificar los puntos principales. Primero, punto de corte con el eje x es 0, y el punto de corte con el eje y también es 0. Como necesitamos otro punto para poder graficarla, podemos hacer una tablita de valores pequeña, x, y, ya tenemos un primer punto de corte con el eje x, 0, 0, y podemos agregar otro punto, por ejemplo, cuando x valga 1. Cuando x vale 1, lo valorizamos en la función, 1 por 2 es 2. Por lo tanto, tenemos el punto 1,2, 1 y 2 por ahí aproximadamente, y tenemos el punto. Unimos los puntos, y esta sería aproximadamente la gráfica de la función f de x igual a 2x. El siguiente, f de x igual a menos 2x, mismos parámetros, también es una función lineal, pasa por el origen, ¿cierto? Punto de corte con el eje x, punto de corte con el eje y también pasa por el origen, dominio de la función, todos los números reales, recorrido de la función, todos los números reales, ecuación principal es y igual a menos 2x, ecuación general es comparándola con 0, en este caso pasamos el 2x a este lado, nos queda 2x más y igual 0, pendiente, recordemos que la pendiente la tenemos que ver en la ecuación principal, siempre despejando y. Y la pendiente en este caso, el número que multiplica el x es menos 2, por lo tanto la pendiente vale menos 2. La gráfica, como es f de x igual a menos 2x y este es f de x igual a 2x, la gráfica debería ser en el sentido opuesto, es decir, decrece en este caso. Decrece, tiene esta forma, ¿ya? Por lo tanto, la función f de x igual a 2x crece en todo su dominio y la función f de x menos 2x decrece en todo su dominio. Siguiente ejemplo, ejemplo número 2. Tenemos, bueno, aquí se copió, pero vamos a colocar una sola expresión, f de x igual a 7 y f de x es igual a menos 2. Como veremos, no tiene valor de x, por lo tanto el tipo de función es una función de tipo constante. La constante, recordemos que siempre la función está igualada a un número real, no hay presencia de x. Es constante, punto de corte con el eje x, la función constante no tiene
Punto de corte con el eje Y es 0,7. Siempre va a ser 0, el valor constante. Dominio, en este caso el dominio de la función constante, son siempre todos los números reales. Y el recorrido, lo podemos escribir en llavecita, es solo el valor de la constante, es decir, 7. Ecuación principal, Y igual 7. Ecuación general, pasamos el 7 a este lado, Y menos 7 igual 0, porque recordemos que siempre se compara con 0 la general. Pendiente, en este caso la pendiente de la ecuación de la función constante, siempre la pendiente es 0, pues es una recta paralela al eje X o eje de la abscisa. Gráfica de la función f de x igual 7, ubicamos el 7 en el Y y trazamos una línea paralela al eje X. Esta es la función constante para f de x igual 7. Siguiente función, f de x igual menos 2, también es constante, por lo tanto es constante. Una función de tipo constante. Punto de corte no tiene con el eje X. Punto de corte con el eje Y es 0, menos 2. Dominio, todos los números reales en la función constante. Recorrido entre llavecitas es el valor de la constante, menos 2. Ecuación principal, Y igual a menos 2. Ecuación general, pasamos este Y a este lado, este valor de menos 2 a este lado de la ecuación, nos queda Y más 2 igual 0. Valor de la pendiente, recordemos que la pendiente en la ecuación, en la función constante, la pendiente siempre es 0. Y graficamos. Menos 2, ubicamos el menos 2, en este caso menos 2 en Y, menos 2 y trazamos una recta paralela al eje X. Esta es la función constante. Ejemplo 3. Tenemos f de x es igual a x menos 1 y tenemos f de x es igual a 1 menos x partido en 2. En este caso el tipo de función, tenemos una x y tenemos un número independiente, por lo tanto se trata de una función de tipo afín. Afín. Punto de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer para determinarlo es colocar f de x igual 0 en la ecuación, es decir, esto lo cambiamos por 0, nos queda 0 igual a x menos 1, despejamos el x y el x nos da 1. Por lo tanto, el punto de corte es el punto 1,0. 1 en x, 0 en y. Punto de corte con el eje Y, hacemos lo opuesto, donde hay una x colocamos 0. Por lo tanto, f de x, que es lo mismo que y, nos quedará y igual a 0 menos 1 y esto nos da el resultado menos 1. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es el punto 0 en x y menos 1 en y. Dominio, en este caso el dominio para la función afín son todos los números reales, el recorrido también son todos los números reales. Ecuación principal es y igual a la función, por lo tanto será y igual a x menos y. Recordemos que la ecuación principal es siempre despejando y. Ecuación general, comparándola con 0. En este caso siempre tratando de dejar el x positivo, es lo recomendable, pero en realidad funciona igual, da el mismo valor. X menos 1, el y pasa a este lado de la ecuación, nos queda y igual 0. O también puede quedar x menos y menos 1 igual 0. Ambas soluciones son válidas. Valor de la pendiente, recordemos que el valor de la pendiente lo obtenemos de la ecuación principal. Por lo tanto, es el número que multiplica el x. Y como no hay ningún número aquí, ese número es neutro. Por lo tanto, la pendiente, si este número no se especifica, es 1. Gráfica de la función, en este caso, la función, ubicamos los puntos principales, punto de corte con el eje X, es 1,0. 1,0 por acá está más o menos. Punto de corte con el eje Y es menos 0, menos 1, 0 menos 1, por aquí aproximadamente. Este es el 1 y este es el menos 1. Unimos los puntos y esta sería aproximadamente la gráfica de la función f de x igual a x menos 1. Siguiente ejemplo, siguiente función, f de x igual a 1, f de x igual a 1 menos x medios. En este caso también es una función afín. Punto de corte con el eje X, hacemos f de x igual 0, es decir, esto lo cambiamos por 0. Y despejamos el X, en este caso el X.
al despejarlo nos da 2, ¿cierto? Equivale a 2. Punto de corte con el eje Y. Pero reiteremos que este punto tenemos que expresarlo como una coordenada, por lo tanto es la coordenada 2 en X y 0 en Y. Punto de corte con el eje Y, hacemos X igual 0, es decir, lo opuesto, y f de X lo mismo que Y, por lo tanto nos queda Y igual a 1 menos 0 medios, esto es 0, por lo tanto 1 menos 0 nos queda simplemente 1. Por lo tanto el punto de corte con el eje Y es el punto 0 en X y 1 en Y. Dominio de la función afín, todos los números reales. Recorrido de la función afín, todos los números reales. Ecuación principal es despejando Y, y recordemos que f de X es lo mismo que Y, por lo tanto la ecuación principal será Y igual a 1 menos X medios. Ecuación general tenemos que compararla con 0, por lo tanto nos quedará, podemos tener la ecuación principal, es decir, pasamos este X medios negativo a este lado de la ecuación, nos queda Y menos X más X medios menos 1 igual 0. La idea es que no nos quede de forma fraccionaria, por lo tanto sacamos el mínimo con múltiplo que es 2 y nos va a quedar 2y más x menos 2 igual 0. Esta es la ecuación general. La ecuación general, valga la redundancia, generalmente no está expresada con denominadores, por lo tanto debemos quitarle los denominadores. Pendiente, la pendiente es el coeficiente número que multiplica al x en la ecuación principal. En este caso la pendiente es esta expresión que está multiplicando al x, que es menos un medio. Porque recordemos que el x está multiplicando un 1 en el numerador y está partido por 2 y debemos colocar el signo también. Menos un medio es la pendiente. Por lo tanto, al ser menos un medio, esta función decrece en todo su dominio. Graficamos puntos principales para x 2 y 0. 1 y 2. Para y 0, 1. 0, 1 más o menos por acá. Graficamos uniendo los puntos y tenemos esta forma de la función. Esta es la función entonces f de x es igual a 1 menos x medios. Pues bien, aquí hemos dado un ejemplo de la función, en este caso afín. Finalmente, el ejemplo 4, tenemos la función f de x igual a x y f de x igual a menos x. Tipo de función, como veremos, solamente está presencia del x, por lo tanto se trata de una función identidad. Punto de corte con el eje x es el origen de la función de identidad, 0, 0. Punto de corte con el eje y también es el origen. Dominio son todos los números reales. Recorrido, todos los números reales. Ecuación principal es simplemente y igual a x. Ecuación general es comparándola con 0, y menos x igual 0. Pendiente, en este caso el número que multiplica el x es el 1, pendiente vale 1. Y la gráfica de la función, en este caso identidad, al ser un x positivo, es creciente en todo su dominio. Por lo tanto es simétrica. También recordemos que la función identidad es simétrica. Si acá es 1, aquí también es 1. Si acá es 2, aquí también es 2. Es decir, el dominio es igual al recorrido. La otra función f de x igual menos x también es una identidad. Punto de corte con el eje x, 0, 0, el origen. Punto de corte con el eje y también es el origen. Dominio son todos los números reales. Recorrido, todos los números reales. Ecuación principal es y igual a menos x, porque es la misma función. Despejando y, recordemos la ecuación principal. Ecuación general, siempre comparándola con 0, es y más x igual 0. Pendiente, la pendiente de esta función, en este caso la función identidad, vamos a la ecuación principal, es menos 1. Gráfica de la función f de x igual menos x, por lo tanto es la inversa de f de x igual a x, por lo tanto va a ser en este caso decreciente en todo su dominio. Pues bien, aquí hemos visto y hemos definido lo que es el concepto de las funciones de modelos lineales. Por lo tanto, recordemos que la función de modelos lineales son la función lineal, la función afín, la función constante y la función identidad.